Si eres suscriptor de este canal, a estas alturas ya sabrás que desde hace unos meses es bastante sencillo crear un asistente personalizado y alimentarlo con documentación tuya, documentación propia, por ejemplo en formato PDF, para que de esa forma el asistente que has creado responda en base a la información contenida dentro de ese documento y no en base a la información con la que fue entrenado en su día el modelo de inteligencia artificial. Pongamos un ejemplo para que entiendas a qué me refiero. Imagínate que quieres crear un asistente capaz de responder preguntas sobre el reglamento de la Kings League. Por si no lo conoces, la Kings League es una competición de fútbol 7 que está últimamente bastante de moda porque es una competición que ha organizado Piqué y en la que participan diversos streamers. Al final es una especie de liga de fútbol 7 pero con unas reglas bastante particulares y por tanto el reglamento es ciertamente complejo. Pues imagínate que queremos crear un asistente para comprender bien las reglas de esta competición de fútbol. Pues simplemente tendrías que ir a platform.openai.com, crear un nuevo asistente, indicarle a través de las instrucciones cuál es su propósito, activar la herramienta de Retrieval y subir un PDF del reglamento de la Kings League para que el asistente tenga acceso a esta información. Y ya está, ya puedes hacerle cualquier pregunta sobre el reglamento de la Kings League. Por ejemplo, ¿existe la regla del fuera de juego en la Kings League? Pues sí, resulta que al igual que el fútbol tradicional, en la Kings League también existe el fuera de juego. El proceso es prácticamente el mismo si en vez de un asistente quieres crear un GPT. El problema del GPT es que no podrás publicarlo en ningún sitio que no sea la GPT Store. Es decir, que si construyes un GPT en vez de un asistente, pues no podrás, por ejemplo, publicarlo en una página web. En cambio, el asistente sí. Pero no es este el tema de este vídeo. En este vídeo quiero explicarte cómo funciona la herramienta de Retrieval que hemos tenido que activar en el asistente para poder subir el PDF con el reglamento de la Kings League. Porque esta herramienta de Retrieval que OpenAI ha implementado en sus asistentes está muy guay, es muy fácil de utilizar y es muy útil, lo acabamos de ver. Pero también tiene su lado negativo. Primer punto, en ocasiones tener el Retrieval activado en un asistente hace que el asistente consuma muchos más tokens. Y segundo punto, en ocasiones el Retrieval pues no funciona del todo bien. Y aunque OpenAI no nos da mucha información sobre cómo funciona concretamente esta herramienta de Retrieval, porque no lo explica ni en su documentación ni lo explica en un sitio de forma muy detallada, sí que podemos saber a grandes rasgos cómo funciona, porque esta técnica, la técnica de Retrieval, es una técnica muy utilizada desde hace tiempo a la hora de crear asistentes. En este vídeo quiero explicarte cómo funciona la técnica de Retrieval para que de esta forma puedas buscar soluciones que te permitan reducir el consumo de tokens de tu asistente y mejorar la calidad de sus respuestas. ¡Comencemos! Sigamos con el ejemplo que habíamos visto antes de la Kings League. Tenemos el usuario que tiene alguna duda sobre el funcionamiento de esta competición, tenemos el asistente y tenemos un documento, que en este caso es un PDF, con toda la reglamentación, todas las reglas de esta competición de fútbol 7. Entonces, ¿qué ocurre? Que el usuario lo que hace es le realiza una pregunta al asistente, por ejemplo, para saber si existe fuera de juego en esta competición. Lo que ocurre es que el asistente no puede responderle directamente al usuario, porque el asistente no conoce el reglamento. Para poder responder al usuario a su pregunta, tiene que acceder al documento, tiene que hacerle una consulta en el reglamento de la Kings League pues para verificar la información que sea necesaria. Una vez que ha obtenido el contexto necesario para poder responder a la pregunta del usuario, entonces, ahora que tenemos la pregunta del usuario y el contexto necesario para poder responder la pregunta, ahora sí, el asistente con estas dos cosas lo que puede hacer es responder al usuario, y en este caso vimos como en el caso de la Kings League sí que existe el fuera de juego. El diagrama que te he enseñado está muy bien y creo que ayuda mucho a entender los diferentes componentes y cómo se relacionan entre ellos, pero creo que vas a entender mejor a qué me refiero con esto del contexto, pues viendo cómo funciona un asistente real. He utilizado un framework llamado LangChain, un framework de programación, para construir un asistente al que le he alimentado con este PDF, con este reglamento de la Kings League, y al que le vamos a hacer ahora una pregunta, por ejemplo, pues si existe el fuera de juego, ¿vale? No voy a explicarte mucho el código, o mejor dicho, no te lo voy a explicar, pero básicamente aquí puedes ver unas instrucciones donde dice, pues responde cualquier pregunta que el usuario tenga sobre el reglamento de la Kings League, y aunque aquí no se ve, si subo un poco más para arriba, pues bueno, por aquí le he subido yo un PDF, que luego te lo enseño, con todo el reglamento de la Kings League, ¿no? Entonces, una vez construido el asistente, yo aquí a través del código de este Google Colab, esto es una herramienta de Google para poder ejecutar código de Python, es una herramienta en la nube bastante práctica que suelo utilizar bastante. Entonces, si ponemos aquí la pregunta, ¿vale? Ya la tengo puesta, existe fuera de juego, y le damos al play, vamos a ver qué nos responde el asistente. Aquí tenemos la respuesta, ¿vale? Nos dice, sí, en la Kings League existe el fuera de juego quedará marcado por la línea horizontal de la frontal del área de cada equipo. Aquí lo que estamos viendo es directamente la respuesta. Pero si me voy a Langsmith, que es una herramienta de LangChain que te permite ver pues qué es lo que ha ocurrido por debajo, y voy aquí a refrescar la página, ¿vale? En esta tabla lo que veo es todas las conversaciones que el asistente ha tenido con los usuarios. En este caso, el único usuario he sido yo. Entonces, si entro, digamos, en la última llamada, puedo ver lo que ha ocurrido por debajo, ¿vale? Entonces, lo primero que ha ocurrido es, ¿veis que pone aquí Retriever?
lo primero que ha hecho el asistente es irse al documento y obtener el contexto. Y aquí te pone cuál es ese contexto. Es decir, la pregunta es: ¿existe el fuera de juego? Y el contexto son estos 3 trozos de texto, ¿vale? Es decir, ha utilizado estos 3 fragmentos de texto que vemos por aquí para responder a nuestra pregunta. Si yo por aquí hago control F y busco fuera de juego, pues podemos ver dónde se ha nombrado el fuera de juego, ¿vale? Si hago un poco de zoom, podemos ver que aquí en este fragmento dice, pues mira, fuera de juego. El fuera de juego quedará marcado por la línea horizontal de la frontal del área de cada equipo. Justo lo que nos ha dicho a nosotros. Entonces, lo primero que ha hecho este asistente es obtener este contexto, que estos trozos son lo que literalmente se dice en el documento, en el reglamento de la Kings League, y después ha cogido esta información para pasársela, en este caso, a OpenAI. ¿Vale? En este caso, este es el prompt que se le ha pasado al modelo de OpenAI. Es el mismo que hemos leído antes. Dice, responde cualquier pregunta que el usuario tenga sobre el reglamento de la Kings League. ¿Vale? Es lo que hemos visto aquí antes. Simplemente que aquí antes le decíamos, para responder al usuario utiliza exclusivamente la siguiente información. Y ponemos aquí, entre llaves, context. Pues ahora, context no es simplemente context, sino que es el contexto real, ¿vale? Los 3 fragmentos que hemos visto antes, que es todo esto de aquí. Y aquí donde ponía pregunta del usuario, 2 puntos, question entre llaves, pues ahora la pregunta es, ¿existe el fuera de juego? Es decir, que el asistente primero se va al PDF, obtiene los 3 fragmentos de texto pues que tienen relación con el fuera de juego, y eso lo utiliza para llamar al modelo de OpenAI y obtener esta respuesta de aquí, ¿vale? Esto es lo que ha respondido OpenAI, que es lo que hemos leído antes. El sí en la Kings League que existe fuera de juego, el fuera de juego, bla, bla, bla. Esto es cómo funciona el asistente que he hecho con LangChain, ¿vale? Aquí además podemos ver pues el tiempo que ha tardado. En concreto ha tardado 3.61 segundos en respondernos. Ahora voy a hacer lo mismo pero con un asistente de OpenAI. Es decir, tengo aquí un asistente de OpenAI con unas instrucciones muy parecidas. En este caso con el modelo GPT-4 Turbo. Y donde le he subido también un documento en PDF que contiene todo el reglamento de la Kings League. El PDF es este de aquí, ¿vale? Tiene 42 páginas y bueno, pues ves que es bastante extenso. Mucho texto, nos explican las numerosas reglas, armas, cartas y toda la complejidad que tiene la competición. Entonces, como ya tenemos aquí el asistente configurado, pues vamos a preguntarle lo mismo. Vamos a preguntarle literalmente lo mismo. Vamos a copiar la pregunta que le hemos hecho al asistente que he construido yo y le vamos a pegar aquí. Existe el fuera de juego y vamos a ver qué nos responde. Pero lo interesante no va a ser que nos responda, porque seguramente nos va a responder bien. Lo interesante va a ser el número de tokens que consume cada opción. Porque en este vídeo quiero explicarte cómo funciona este sistema de retrieval para que entiendas por qué los asistentes de OpenAI consumen tantos tokens cuando lo tenemos activado. Mira, en este caso nos dice, en la Kings League el fuera de juego se rige por una regla particular que difiere de la normativa tradicional del fútbol. Según el reglamento, el PDF que le hemos subido, el fuera de juego quedará marcado por la línea horizontal de la frontal del área de cada equipo. Es decir, bueno, no son literalmente iguales las respuestas, pero en ambos casos nos dice lo mismo, que sí existe el fuera de juego y que el fuera de juego lo marca la frontal del área. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, aquí estamos en el Playground, seguro que lo conoces ya, ¿no? Este es el Playground dentro de platform.openai.com, donde puedes hacer pruebas ahí con tus asistentes. Y bueno, a la derecha vas viendo las peticiones que el Playground está haciendo a la API. Si no sabes cómo funciona la API de asistentes, pues justo tengo un curso, que es el curso de construcción de asistentes de inteligencia artificial, del que hablé hace 2-3 vídeos, en el que, bueno, explico cómo funciona toda esta API, cómo utilizar WordPress para conectarse con la API y poder publicar el chatbot o el asistente en WhatsApp, en Instagram o en otros canales. Entonces, además de toda esa información que se muestra aquí a la derecha, una de las cosas interesantes de este Playground, voy a hacer zoom para que se vea mejor, es el número de tokens. ¿Ves que pone aquí 10.189 tokens y pone 10.052 de entrada y 137 de salida? Esto es lo que acaba de consumir el asistente simplemente haciéndole esta pregunta de si existe fuera de juego. ¿Cuántos tokens ha consumido el asistente que he creado con LangChain, que es el que hemos probado antes? Pues bueno, Langsmith, además de detallarnos el paso a paso de lo que ha ocurrido por debajo, cosa que OpenAI no hace, también nos cuenta el número de tokens. Y en total ha consumido 924 tokens, 890 de entrada y 34 de salida. Es decir, que en este caso, con este ejemplo, el asistente de OpenAI ha consumido más de 10 veces más que el asistente de LangChain, 924 contra 10.052 tokens. Recuerda que cuando nos conectamos con la API de OpenAI pagamos en función de los tokens, es decir, esto nos ha salido 10 veces más caro que el de LangChain. ¿Por qué una pregunta tan corta como la que hemos hecho, si existe fuera de juego, pues son muy pocas palabras? ¿Por qué consume tantos tokens? 10.000 tokens es una barbaridad. Pues porque recuerda que realmente tenemos que sumar los tokens de la pregunta más los tokens del contexto. Es decir, siempre que utilizamos un sistema de retrieval, el contexto que el asistente está utilizando para responder a la pregunta del usuario, ese contexto consume tokens y por tanto pues el consumo de tokens se dispara. Es decir, que el total de tokens, 924 o 10.052, dependiendo de la opción, esto es el resultado de sumar los tokens de la pregunta más los tokens del contexto. Quizás todavía hay algún despistado que no sepa de qué va esto de los tokens. Pues bueno, si vas a platform.openai.com/tokenizer,
Aquí pues tiene como un contador de tokens, es decir, cuando nos conectamos con la API de OpenAI, ya sea con el modelo 3.5 o con el modelo 4, nos cobran en función de los tokens, es decir, nos cobran en función de la longitud del texto, ya sea, bueno, en este caso de la longitud del texto de la pregunta más la longitud de los 3 fragmentos de texto que el asistente está utilizando como contexto para poder respondernos a la pregunta. Entonces, más o menos, un token corresponde a 4 caracteres, ¿vale? Nos lo explican por aquí. Y aquí, por ejemplo, si pegamos en esta casilla un texto, voy a copiar y pegar este que hay aquí arriba, pues te cuentan el número de tokens, 49. Es decir, este texto de aquí se divide en estos tokens, ¿vale? Digamos que cada color es un token. Es decir, por ejemplo, la palabra tokenización, pues se divide en 2 tokens, tokenización, ¿vale? Dependiendo de la palabra, pues se divide en 1, 2 o 3 tokens, o incluso, lo que sé, 4. Entonces, pues este texto de aquí, que no sé cuántos caracteres tiene, bueno, sí, lo pone aquí, tiene 224 caracteres, eso equivale a 49 tokens. Entonces, si volvemos a donde estábamos antes, pues bueno, aquí teníamos el total de tokens, ¿no?, que estaban consumiendo cada asistente. En el caso del asistente que he creado yo con el código, sí que vamos a poder saber de estos 924 tokens cuáles son de la pregunta y cuáles son del contexto. ¿Por qué? Porque si me voy al Langsmith, aquí podemos ver concretamente el prompt que se le ha enviado finalmente a OpenAI para obtener la respuesta, ¿no? Donde se incluyen esos 3 fragmentos, es decir, estos 3 trozos de texto del documento, pues sabemos cuáles son y por tanto pues yo puedo venir aquí, puedo por ejemplo copiar el primer trozo, que es este de aquí, me voy al tokenizador, lo pego por aquí y esto me dice que tiene 186 tokens. Si hacemos lo mismo, en vez de con el primer fragmento, con los 3 fragmentos, que son estos de aquí, pues lo copio aquí y esto da un total de 815 tokens. Es decir, que los 924 tokens que ha consumido nuestro asistente, pues de ellos 109 eran los tokens de la pregunta y 815 tokens del contexto. Como ves, pues el contexto ocupa mucho más que la pregunta. Si nuestro asistente no hubiera tenido el sistema de retrieval activado, es decir, si no le habíamos subido pues ningún documento, pues habríamos consumido mucho menos tokens. El problema de OpenAI, como te decía, es que OpenAI no nos especifica qué contexto del documento está utilizando. De las 40 y pico páginas que tiene el documento no sabemos exactamente pues qué trozos utiliza para respondernos. Por tanto, no podemos saber exactamente cuántos tokens consume el contexto, aunque pues podemos hacernos una idea, ¿no? De los 10.052 tokens, pues el 99% de tokens son los del contexto. Como te decía antes, tokens igual a coste. Si multiplicamos el número de tokens pues por el precio, en el caso del asistente que hemos creado nosotros, pues la pregunta que hemos hecho, o sea, simplemente esa interacción, nos habría costado pues 0.00924, es decir, ni siquiera un céntimo de euro, teniendo en cuenta que estamos utilizando el modelo más caro, el modelo GPT-4, que tiene un coste de 0.01 dólares por cada 1000 tokens. En cambio, claro, como el número de tokens que ha consumido el asistente de OpenAI es más de 10 veces más, pues eso ha consumido pues unos 10 céntimos aproximadamente. Teniendo en cuenta que solo le hemos hecho una pregunta, y una pregunta relativamente sencilla, pues 10 céntimos es un coste bastante alto. La pregunta que hay que hacerse aquí es ¿por qué el asistente de OpenAI necesita un contexto tan grande para respondernos? Es decir, este contexto que se obtiene aquí, ¿por qué en el caso de OpenAI es de 10.000 tokens? Si hemos visto que un asistente creado con el código de LangChain es capaz de únicamente con 800 tokens respondernos perfectamente a la pregunta. Pues para entender por qué el contexto del asistente de OpenAI es tan grande, necesitamos entender bien cómo se obtiene este contexto, cómo funciona concretamente la técnica de retrieval en este punto de aquí. Pues bueno, realmente el asistente de OpenAI o cualquier asistente que creemos no interactúa directamente con el documento, es decir, nosotros hemos subido un documento a la plataforma y de repente el asistente es capaz de respondernos en base a lo que hay en ese documento. Pero el asistente en sí no interactúa, no hace búsquedas directamente dentro de ese PDF como tú puedes hacer búsquedas manualmente con control F, ¿no?, en un documento. No funciona así. Realmente el asistente interactúa con lo que se conoce como un documento vectorizado, con vectores. Y estos vectores son el producto de un documento troceado y producto de un documento. Es decir, realmente cuando subimos un documento a una plataforma, por ejemplo la plataforma de OpenAI, cuando subimos el PDF, en ese instante ocurre este proceso, el proceso de vectorización del contenido, ¿vale? Y este proceso tiene lugar solo una única vez, la vez que subimos el documento. Entonces, nosotros, en nuestro caso, teníamos un documento que tenía 42 páginas. Cuando lo subimos a OpenAI, lo que ocurre es que ahí hay un proceso que lo que hace es divide ese documento, todo ese texto de ese documento en diversos trozos. En este caso, en 176 trozos. Bueno, realmente no sabemos en cuántos trozos lo divide OpenAI porque eso no nos lo dice. Lo que sí que te puedo decir es que cuando yo he subido el documento a mi asistente, al de LangChain que he hecho yo con código, pues en ese caso
se ha dividido en 176 trozos. En el caso de OpenAI pueden ser 200, 300, 400, 50. Realmente no lo sabemos porque no nos lo dice. Es lo malo de OpenAI. Ya creo que se van viendo las diferencias, ¿no? El asistente de OpenAI es muy fácil de configurar, pero es opaco, no sabemos lo que ocurre por debajo. Cuando construimos un asistente con código como LangChain, pues realmente no es tan fácil, es mucho más complejo. Hace falta saber escribir código, hace falta saber de Python, de LangChain, pero bueno, la ventaja es que sabes, controlas lo que está ocurriendo por debajo. Entonces, este proceso de convertir un documento en diversos trozos es lo que se conoce como splitting. ¿Y por qué el documento se trocea en 176 trozos y no en 200, en 100 o en 400? Pues realmente porque lo he decidido así yo. No decides el número de trozos en los que se trocea el documento, pero sí que tienes control sobre algunas variables, ¿no? Que es el método que se ha utilizado, es decir, el text splitter que se ha utilizado, y luego el chunk size y el overlap. El size realmente es el tamaño que tiene cada trozo, ¿vale? Tú puedes decidir, oye, yo quiero que se trocee en trozos de 1000 caracteres o en trozos de 500 caracteres. Y al configurar la variable del overlap, lo que puedes decir es el número de caracteres que quieres que esté presente tanto en el trozo anterior como en el siguiente, ¿vale? Para que no se pierda contexto por el camino. Vamos a verlo con un ejemplo que seguro que se entiende mejor. Estoy aquí en el código que veíamos antes y mira, aquí puedo ver todo el texto. Esto de aquí es todo el texto que contiene el PDF, ¿vale? Es bastante largo porque al final eran 42 páginas. Y obviamente, previo a poder trocear el documento, lo que hay que hacer es pues, obtener todo este texto, ¿vale? Lo voy a coger todo, lo voy a copiar y me voy a ir aquí a esta página, ¿vale? Es una página, bueno, que no sé quién la ha hecho, yo creo que la gente de LangChain, donde puedes configurar estas variables. ¿Veis que pone aquí, ¿vale? ¿Veis estas 4 variables que hay aquí? Pues son las variables que os comentaba. Este es el número de caracteres que queremos que tenga cada trozo, el número de caracteres que queremos que haya de overlap, que ahora vemos qué es, y bueno, pues el text splitter que se utiliza. En mi caso, en el caso del código que he utilizado, lo veremos por aquí arriba, el text splitter es el recursive character text splitter y pues los parámetros son 1000 y 200. Es decir, básicamente lo que está aquí seleccionado, ¿vale? Es decir, la configuración que he hecho yo en mi código es la configuración que viene aquí. Entonces, aquí simplemente pegas el texto del documento. Es muy largo porque son muchas páginas. Le das aquí a Split Text y vamos a poder ver gráficamente cómo el texto se queda dividido en los diferentes splits, en los diferentes trozos. Y los vemos por aquí debajo, ¿vale? Vemos split 1, split 2, split 3, split 4. Y aquí, si bajamos hasta abajo del todo, pues veremos pues, los 176 trozos, los 176 splits de los que está compuesto el documento. Entonces, lo que decíamos del overlap, aquí está configurado un overlap de 200 caracteres. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a irnos, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Y vemos que aquí empieza. En caso de empate a puntos, la clasificación se realizará del siguiente modo. Pues este trozo de texto también está presente en el anterior. En caso de empate, la clasificación se realizará del siguiente modo. De tal forma, pues que esta frase está presente en este split, pero también en el siguiente. Esto se hace porque hay veces que a la hora de cortar el documento en trozos, pues hay fragmentos de texto que no tienen sentido si no has leído el fragmento anterior. Entonces, para conservar un poco el contexto y que todo tenga sentido, pues lo que se hace es se incluye parte del fragmento anterior en el propio fragmento, pues para tener en cuenta ese contexto y que tenga sentido lo que se está diciendo en la frase. Entonces, al configurar estas variables de este modo, pues el documento de 42 páginas se traduce en 176 trozos. Si en vez de 1000 ponemos que cada trozo tenga 2000 caracteres, pues habrá la mitad aproximadamente de trozos. Y luego, con el proceso de embedding, lo que se hace es cada uno de estos trozos de texto, de unos 1000 caracteres aproximadamente en nuestro caso, cada uno de esos trozos se convierte en un vector. Y para convertirlo en un vector se utiliza lo que se conoce como un modelo de embeddings. Y por ejemplo, la propia empresa de OpenAI tiene su propio modelo de embeddings. Existen también otros, pero yo en este caso he utilizado el de OpenAI. Básicamente es un modelo de inteligencia artificial que coge este input, es decir, los 1000 caracteres de cada uno de los trozos, analiza semánticamente su significado y lo convierte en un vector numérico que está numéricamente representando el contenido semántico del significado de ese texto. Y de esa forma, digamos que convertimos texto a número, pero guardando el significado, guardando la semántica. Y esto lo hacemos porque el modelo de inteligencia artificial, con lo que se entiende bien, es con números, realmente no con texto. Entonces, volviendo al esquema anterior, lo que ocurre es que el asistente, para obtener el contexto, pues utilizando como input la pregunta que el usuario hizo, busca dentro de estos 176 vectores cuáles son los vectores que están representando los trozos de texto en los que se hace referencia, pues en este caso, al fuera de juego o a la pregunta que ha hecho el usuario. Por verlo de una forma más concreta, mira, aquí tengo un trozo de código, ya ves que es bastante cortito, donde nos vamos a conectar con un modelo de embeddings de OpenAI, en este caso uno de sus últimos modelos, este de aquí. Le vamos a pasar un input, es decir, un texto, y nos lo va a convertir a un vector. Entonces podemos ir directamente pues, a este split, al split 15, cogemos, copiamos el texto, venimos aquí, donde pone input lo voy a pegar,
Y lo que va a hacer cuando le damos al play, lo que va a hacer este código es coger ese input y traducirlo en un vector que va a contener la información semántica, el significado de este texto. Como veis, es un vector con un montón de números. En concreto, es un vector de 1536 dimensiones, es decir, había ahí 1536 numeritos. Esto es un copy-paste que he hecho. Ya veis que se ve muy pequeño porque es que si no, no caben todos. Entonces, como es un vector con tantas dimensiones, no vamos a poder representarlo visualmente. Pero imagínate que este modelo de embeddings, en vez de convertir el trozo de texto, en un vector de 1536 dimensiones, imagínate que lo convirtiese en un vector de 2 dimensiones. Por ejemplo, este de aquí. He cogido las 2 primeras dimensiones del vector anterior, ¿vale? Estos 2 numeritos. Entonces, si cada uno de los 176 trozos lo hubiéramos convertido en un vector de 2 dimensiones, un vector de 2 dimensiones sí que lo podemos representar visualmente. Llevamos X a una dimensión, llevamos Y a la otra y dibujamos un plano donde podemos colocar en este plano cada uno de los 176 vectores, ¿vale? Eso suponiendo que tuvieran 2 dimensiones, que ya te he dicho que no es así. Entonces, una vez representados dentro de este plano todos esos vectores, que al final recuerda que cada vector está representando a un trozo de texto, al ponerlos aquí visualmente, lo que ocurrirá es que los vectores que estén más próximos, los vectores que estén más cerca entre sí, son vectores que semánticamente tienen relación. Es decir, si en varios trozos de texto, si en varios vectores se hace referencia al fuera de juego, visualmente dentro del plano esos trozos de texto, esos vectores estarán cerca. En cambio, por ejemplo, este vector que vemos aquí, que está muy alejado desde aquí, el estar tan alejados significará que el significado que contienen es muy diferente, es decir, que están hablando de temas que no tienen nada que ver. Entonces, ahora que sabemos qué significa esto de tener un documento vectorizado, ¿cómo funciona concretamente el proceso para obtener el contexto? Pues realmente, el usuario nos ha hecho una pregunta, ¿no? Que es, ¿existe fuera de juego? Esa pregunta, al final, es un trozo de texto. Es un trozo de texto bastante más corto que los 176 trozos de texto que teníamos guardados ahí, ¿no? Como vectores. Pero al ser un trozo de texto, utilizando el mismo modelo de embeddings de OpenAI, también podemos convertirlo en un vector. En un vector de 1536 dimensiones, ¿vale? Da igual que ese trozo de texto sea más pequeño. Las dimensiones del vector van a ser las mismas, porque eso depende del modelo de embeddings que utilicemos. He representado aquí con color azul este vector, ¿no? Entonces, ese vector, igual que el resto, podemos también situarlo dentro de un plano, suponiendo que el vector tuviera 2 dimensiones. Entonces, si podemos situar ese vector dentro del plano junto al resto de vectores, para obtener los trozos de texto del documento en los que se hace referencia al fuera de juego, simplemente tenemos que buscar los vectores que estén más cerca del vector este de aquí azul. Porque como te he dicho antes, si en la pregunta se ha hecho referencia al fuera de juego, los vectores que estén cerca de esta pregunta serán trozos de texto en los que también se hagan referencia al fuera de juego. Para saber cuáles son los que están más cerca, pues hay una serie de algoritmos que realmente no nos interesan demasiado porque ni siquiera aunque utilices LangChain para hacer tu asistente necesitas conocer cómo funcionan esos algoritmos, pero bueno, que sepas que hay una serie de algoritmos que calculan la distancia en base a todas esas 1536 dimensiones que tiene cada vector. Entonces, básicamente, la técnica de retrieval consiste en eso. Consiste en convertir la pregunta de vector y buscar dentro de todos los vectores que están representando al documento que subimos, al PDF que subimos, buscar los vectores o trozos de texto que más relación tienen con la pregunta. ¿Cuántos? Pues eso es otra variable que podemos manejar nosotros, ¿vale? Por eso aquí he puesto K. Entonces, al final, el contexto que se le está dando al asistente, es decir, el contexto que el asistente está utilizando para responder a la pregunta inicial del usuario, pues son los K trozos de texto. En el caso del LangChain hemos visto antes cómo eran 3. ¿Por qué? Porque así lo he configurado yo. ¿Veis aquí que pone un 3? Pues aquí es donde yo le he dicho que, oye, a la hora de buscar el contexto, que obtenga solo los 3 trozos de texto más semánticamente similares o más relevantes para la pregunta. Si en vez de en 3 pongo un 10, pues lo que hace es coge los 10 que estén más cerca. Claro, al aumentar el número, pasar de 3 a 10, pues puede que estés obteniendo contexto que realmente no es necesario para responder a la pregunta. Total, que viendo aquí una imagen completa de todo el proceso, vemos cómo hay diferentes variables. Diferentes variables que a la hora de crear el asistente de OpenAI no hemos podido configurar, que como hemos visto eso tiene pues su lado positivo y es que es todo mucho más sencillo, su lado negativo y es que tenemos menos control sobre lo que pasa por debajo, pero en definitiva aquí hay una serie de cosas que se pueden configurar, tanto en lo que es el proceso de vectorización como en lo que es el proceso de pues consultar o obtener ese contexto. Y de todas esas variables que hemos visto que se pueden configurar, que yo mismo he configurado en el código, hay 2 que son las variables que más impacto tienen en la longitud del contexto. Y esas variables son, por una parte, el tamaño de los trozos en los que se ha troceado el documento, es decir, esta variable que veíamos aquí, que en nuestro caso ha sido de 1000 caracteres, y la otra variable muy relevante es el número de trozos de texto que se van a utilizar como contexto para responder al usuario. En nuestro caso era 3. Es decir, que como nuestros trozos de texto tienen aproximadamente unos 1000 caracteres y obtenemos 3,
Pues el contexto equivale a 3000 caracteres, que aproximadamente son pues unos 750 tokens, porque hemos dicho que un token son 4 caracteres. ¿Vale? Más o menos salen los números. 750, hemos dicho que nuestro asistente creado con LangChain consumía alrededor de los 900 o 800 tokens, pues bueno, más o menos ahí anda el orden de magnitud. ¿Qué está ocurriendo en el caso de OpenAI? Y para llegar a esos 10.000 tokens de contexto, pues no lo sabemos. Puede ser que el tamaño de los trozos sea muy grande, o puede ser que el número de trozos que está obteniendo como contexto no sea 3, sino sea 5, 10, 20 o sea mucho más grande. Desde luego, lo que es evidente es que está utilizando mucho más contexto del que sería necesario para poder responder correctamente a la pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer para ahorrar tokens? ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Realmente no podemos configurar de momento ninguna de estas variables desde OpenAI. Estoy seguro que esto va a cambiar. Al final, tened en cuenta que la API de asistentes está todavía en beta, todavía hay muchas cosas por mejorar, y estoy seguro, de hecho, creo que lo he leído en alguna parte del blog o del foro de OpenAI mismamente, donde comentan pues que sí, que en un futuro nos darán un poco más de libertad para decidir pues cómo se trocea el texto y qué técnica se utiliza pues para hacer este retrieval, y de esa forma pues tener un poco más control sobre la longitud del contexto. Entonces, esto en el futuro va a ocurrir, vamos a tener más capacidad de personalización. De momento estamos como estamos. Entonces, ¿qué opciones tenemos ahora mismo? Pues opción número 1. Conociendo cómo funciona el sistema de retrieval, podemos modificar el formato del documento. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es coger el reglamento de la King's League, que tiene 42 páginas, y ese mismo documento dividirlo en 4 o 5 documentos. Hay un montón de herramientas online que te permiten pues, partir el PDF en trozos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a coger el documento y partirlo en 4 o 5 trozos. No hablo de partirlo en los 176 trozos. Eso, primero, no tendrá sentido, y segundo, no vas a poder hacerlo porque hay un límite de documentos que puedes subir a OpenAI. Pero sí que lo puedes partir pues, en 4 o 5 trozos. También depende de la longitud que tenga tu documento, ¿no? Si tu documento tiene 4 páginas, pues no vas a partirlo en 6 trozos. Seguramente si tiene 4 o 5 páginas, pues ni siquiera hace falta que lo partas, ¿no? Pero en un caso como este, que tiene 42 páginas, pues podemos partirlo, por ejemplo, en 4 trozos. De hecho, mira, lo acabo de hacer, ¿vale? He cogido el PDF y lo he partido en estos 6 trozos. Estructura de la competición, código disciplinario, cuerpo arbitral, ¿vale? O sea, al final lo que he hecho es cogido el documento, he visto las principales secciones, y para cada una de las secciones principales, pues he creado un único documento con el contenido de esa sección. Entonces vamos a probar si de esta forma conseguimos reducir el número de tokens. Hagamos ahora otra pregunta. Por ejemplo, ¿con qué presupuesto comienza cada equipo? Vamos a darle aquí a ejecutar y veamos qué nos responden, pero sobre todo cuántos tokens consume. Nos dice que cada equipo de la King's League comienza la temporada con un presupuesto de 100 millones de euros. Es correcta la respuesta. Y ha consumido 3.841 tokens. Voy a cambiar de asistente y me voy a ir ahora al asistente que tiene un único documento, ¿vale? El documento completo de 42 páginas. Voy a borrar esto y vamos a hacerle la misma pregunta. ¿Con qué presupuesto comienza cada equipo? Pues bueno, vemos como en este caso el número de tokens es mayor. O sea, sí que hemos conseguido reducir algo el consumo a la hora de dividir el PDF, pues en este caso, en 6 documentos. Esta era una de las opciones a las que me quería referir cuando te decía modificar el formato del documento, ¿vale? Pero aquí puede ser todo lo creativo que quieras. En este caso, esto sería una opción para reducir el consumo de tokens. Pero, por ejemplo, hay otras ocasiones en las que el problema no es el consumo de tokens, sino que el problema es que el asistente no responde correctamente a las preguntas. ¿Por qué? Pues no sabemos muy bien qué pasa ahí por debajo, pero a la hora de obtener el contexto, pues puede que no esté obteniendo el contexto realmente necesario para responder a la pregunta, ¿no? Pues en ese caso, por ejemplo, una cosa que es bastante recomendable hacer es que a la hora de subir el PDF, en vez de subir un PDF pues con todo el reglamento de la King's League, por ejemplo, subas un PDF que contenga preguntas y respuestas de la King's League. Es decir, en formato Q&A, ¿no? En formato pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Sobre todo si eres una empresa que llevas tiempo pues respondiendo a dudas de tus usuarios y tienes en algún sitio almacenado pues las preguntas más frecuentes que te hacen tus usuarios, puedes hacer un documento donde estén esas preguntas más frecuentes y las respuestas a esas preguntas más frecuentes, y al subir un documento en ese formato seguramente el sistema de retrieval funciona bastante mejor. Porque ¿qué va a ocurrir? Que el usuario te va a hacer una pregunta a través del asistente que quizás no es literalmente una de las preguntas que hay dentro del documento, pero que se va a parecer mucho, ¿no? Entonces lo que va a hacer el sistema de retrieval es dentro del documento pues buscar trozos de texto que sean semánticamente similares. Si dentro del documento hay una pregunta parecida, pues seguramente va a utilizar la respuesta a esa pregunta para responder al usuario. Es decir, que tienes que pensar cómo funciona el retrieval, todo lo que te he explicado, tener todo eso en cuenta para pensar cuál es el mejor formato a la hora de subir un documento al asistente. Es decir, tienes que tratar de ponerle las cosas fácil al asistente, ya que no podemos manejar más variables, pues oye,
vamos a adaptarnos un poco a él y poner las cosas sencillas. Esta era una de las opciones. La segunda opción es un poco más compleja, es crear tu propia herramienta de retrieval. Esto se puede hacer. Ya sabes que cuando creamos un asistente a través de la API de asistentes, puedes añadirle funciones. Puedes añadirle funciones y conectar el asistente pues con cualquier cosa, ¿no? Con un calendario, con una base de datos, con un Excel, con lo que sea. Pues bien, podríamos crear nuestra propia herramienta de retrieval y conectar el asistente con esa herramienta de retrieval propia para que de esa forma el asistente pueda obtener el contexto necesario para responder al usuario, pero no con la herramienta de retrieval que viene de serie o por defecto en el asistente, sino con la que hemos creado nosotros. Es decir, en ese caso dejaríamos la opción de retrieval desactivada, no subiríamos ningún documento a OpenAI, sino que lo subiríamos a nuestra propia herramienta. Y de esa forma, pues podríamos controlar las variables que hemos visto antes, y de esa forma conseguiríamos reducir el número de tokens, pues en el ejemplo que hemos visto antes, de 10.000 a 1.000. Es decir, una reducción bastante considerable en el coste del asistente. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puedes crear tu propia herramienta de retrieval si no sabes de LangChain, si no sabes de Python? Pues bueno, todo esto te lo voy a contar en el próximo vídeo, donde la idea es explicarte cómo puedes crear tu propia herramienta de retrieval desde WordPress sin necesidad de aprender a programar y sin necesidad de aprender ningún framework complejo como es LangChain. Espero que este vídeo te haya sido útil. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde te digo que te voy a explicar todo esto. Y oye, si te ha resultado interesante todo esto de la API de asistentes y no lo conocías y no has comprado mi curso, pues que sepas que si vas a productomanía.io y aquí debajo en cursos clicas en construcción de asistentes, pues que sepas nada, que tengo aquí un curso en el que explico cómo utilizar una herramienta no-code llamada BotPress, explico cómo funciona detalladamente esta API de asistentes de OpenAI, explico cómo conectar las dos cosas, es decir, cómo conectar BotPress a esta API de asistente, para de esa forma poder construir chatbots de WhatsApp, chatbots de Instagram, bueno, chatbots que puedas desplegar en diferentes canales. Y si tienes más curiosidad, pues bueno, en este vídeo que se llama Lanzo curso de asistentes, que está, ya te digo, hace 2-3 vídeos, te explico detalladamente todo el contenido del curso, precio y, bueno, pues todas las características y detalles que tiene. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que te haya resultado interesante y por supuesto déjame cualquier duda, cualquier comentario que tengas en los comentarios de este vídeo, que trataré de responderlos pues a todos o al menos a aquellos para los que tenga alguna respuesta. ¡Hasta luego!